Bueno, retomamos entonces con el segundo bloque de Pasaron Cosas. Ya está con nosotros Verónica Piñeiro, candidata a la Intendencia de Montevideo, a quien le agradecemos su presencia aquí en esta mesa de Pasaron Cosas. Verónica, ¿cómo estás? Bien, bien. Muchas gracias por la invitación. Gracias a vos. Gracias a vos por estar acá. Bueno, contanos cómo viene la campaña, qué has estado recibiendo en los distintos barrios, cómo viene la recorrida. ¿Qué impresiones te está dejando esta campaña electoral? Bueno, estamos en un momento muy inicial de la campaña, sí, ¿no? El Frente Amplio definió sus candidaturas el lunes. Bueno, veníamos antes de eso teniendo conversaciones y reuniones para ir construyendo los apoyos a las candidaturas, pero también el Frente Amplio requería de un acuerdo en el marco de que había cinco compañeros y compañeras que iban hacia el plenario y tener que buscar la fórmula para alcanzar primero la candidatura múltiple y después esas tres candidaturas. En ese marco hemos tenido algunas reuniones en comités y eso, y bueno, viene siendo bien recibida la candidatura. El apoyo en el plenario también representa un orgullo para mí, claro, como militante independiente del Frente Amplio, así que nada, venimos en eso, pensando, trabajando en diferentes equipos, las propuestas en el marco del programa del Frente Amplio, que también se está terminando de acordar y de sumar los insumos, que va a estar pronto el 27 de febrero, es el plenario departamental que va a aprobar el programa. Bueno, y en base a ese programa iremos conversando sobre los diferentes temas, muchos que ya son parte de la agenda y que han sido parte de la agenda en estas semanas, y bueno, y otros con los que logremos mostrar ese proyecto político que tiene que enamorar. Y en línea, si bien ya no está todavía el programa, pero más o menos qué líneas programáticas tiene el Frente Amplio, y digamos qué temas son los que vos decís, bueno, le voy a dar un énfasis en esto. Bueno, el programa del Frente Amplio hace foco en los temas principales y centrales, ¿no? La gestión ambiental, que incluyen, obviamente, ahí la limpieza, el desafío de la gestión de los residuos, la participación, la movilidad, la cultura, la salud, la inclusión, los derechos. Tiene los ejes principales, también está muy, muy cruzado con el programa nacional, ¿no? Tenemos en este periodo que viene de gobierno departamental también la potencialidad de que el gobierno nacional que va a asumir es un gobierno del Frente Amplio. Es muy importante para Uruguay también que se concrete ese gobierno departamental del Frente Amplio, porque es lo que va a terminar también capitalizando, no, realizando ese cambio o dándole también fuerza a ese cambio que la gente eligió en noviembre, ¿no? Y ahí la importancia sustantiva de la coordinación que requiere o la articulación necesaria entre el gobierno nacional y departamental, y obviamente también con los gobiernos municipales, pero ahí la importancia de Montevideo es grande. Yo quería preguntarte, Verónica, porque recuerdo que en varias de tus entrevistas tú haces referencia a que Montevideo, digamos, ha estado gobernado por el Frente Amplio durante 35 años, ¿no? Lo cual es una etapa bastante extendida, ¿no? Más que nada en tiempos donde todo cambia con muchas cosas en velocidades extremas. Entonces yo quería preguntarte, en esto de pensar políticas departamentales, ¿no? ¿Cómo pensás que se podría generar un salto cuántico y de calidad en políticas que realmente generen reformas estructurales de la Intendencia? ¿Tú crees que eso tendría que estar en el tapete, en el entendido del desgaste cotidiano de políticas que se van generando? A ver, ahí creo que es importante esto, ¿no? Yo he venido diciendo, y también los compañeros lo han dicho, ¿no? Montevideo fue gobernado desde el 90 por el Frente Amplio, son 35 años, es un montón de tiempo. Montevideo es diferente, es otro, cambió radicalmente de lo que era en los 80, y eso te lo cuentan los vecinos y te lo dicen con relatos quizás muy puntuales, pero que marcan lo que era la diferencia, ¿no? Salir a caminar por el centro de la ciudad y que la ciudad fuera oscura. Claro. Y tengo un mensajito ayer de una vecina, y que eso cambió cuando el Frente Amplio llegó al gobierno departamental. Y creo que el gobierno de Tabaré Vázquez, los dos gobiernos de Mariano, lograron tener un proyecto político que sintonizaba muy bien con la gente, ¿no? Que hablaba de ese Montevideo que soñamos y de ese Montevideo que se soñaba en ese momento,
Después seguimos con transformación, ¿no? El Frente Amplio en todos los gobiernos ha realizado mejoras de gestión, mejoras de gestión continua, de transformaciones de las formas en que se hacen las cosas, de implementaciones de nuevos proyectos. Creo que tenemos ahora sí un desafío político, ¿no? ¿Cómo generamos el proyecto político que enamore a los montevideanos y a las montevideanas, que haga que los cambios que se propongan, las transformaciones profundas y radicales que se propongan, tengan también el compromiso de los vecinos y las vecinas, ¿no? Podemos querer cambiar o transformar la movilidad, pero si no pensamos cada uno y cada una en que tenemos que asumir que hay que cambiar radicalmente la forma en que nos movemos en la ciudad, que hay que revolucionar la forma en que vivimos Montevideo, creo que ahí está el desafío grande, ¿no? En cómo pensamos o cómo generamos un proyecto político para Montevideo que haga que los vecinos y las vecinas se sientan orgullosos de la ciudad y el departamento. Bien, vos recién, dejabas algunas pistas de las cosas que vos apuntarías, digamos, en una posible gestión al frente de la Intendencia de Montevideo. ¿Qué cosas a vos te parece que son demandas urgentes a resolver, cosas que no se han podido desenvolver en estos años, cosas que vos hayas escuchado en los barrios? Porque vos sos candidata ahora, pero venís estando al frente de la Intendencia, de una dirección de la Intendencia de Montevideo, has tenido contacto con vecinos y vecinas. ¿Qué son esas cosas que vos decís, esto es algo que tenemos que asegurar y no se puede postergar más? Yo, más allá de postergación de algunos temas, lo que creo es que la realidad es muy cambiante, ¿no? Y la realidad no se queda quieta y va cambiando, y las cosas que se han hecho, las políticas, ya no se resuelven con cuestiones incrementales, ¿no? Las políticas de la Intendencia hacia un tema, tenemos que salir de pensar de lo incremental, que funciona, porque cuando la política va funcionando, si le hacemos cambios incrementales puede tener efecto. Creo que tenemos desafíos muy grandes que requieren pensar objetivos más desafiantes y transformaciones profundas. Y hay un tema que es preocupación y que está en el día a día de cada vecino y cada vecina, es la limpieza, ¿no? Y la gestión ambiental. Y no solo la limpieza como que pasa en mi cuadra, sino también como pensamos en ese circuito completo de los residuos, que implica también, como yo les decía, compromisos de también cómo desde cada lugar o cada hogar pensamos o gestionamos los residuos que generamos, y cómo después la Intendencia de Montevideo, a partir de lo que tiene que hacer, logra tener una buena logística y un buen abordaje de todo lo que tiene que ver con los residuos para poder recoger esos residuos. Creo que el tema de la limpieza es un tema desafiante, y es un tema que es de preocupación, pero que tenemos que abordarlo también desde todas las dimensiones que tienen, ¿no? Y creo que si el debate de la campaña va a ser si ponemos papeleras o no, claro, sí. Preferimos ir hacia debates un poquito más profundos, pero creo que esto no, las papeleras sí o las papeleras no resuelven el problema de la limpieza. El problema de los residuos tiene múltiples dimensiones, y la dimensión social es una muy importante, ¿no? Dimensión social de lo que vemos en el centro de la ciudad o en las áreas más consolidadas, con las personas en situación de calle que tienen la estrategia de poder buscar algo de valor o algo para alimentarse en los contenedores, genera una presión sobre el sistema de contenedores que han requerido generar herramientas para atender eso. Pero en la periferia, en barrios donde vecinos y algunas personas o familias viven de clasificar residuos, ahí tenemos otro desafío que hemos ido abordando, pero que genera problemas de salud, problemas ambientales, y que requiere un abordaje transversal. Pero yo te iba a preguntar sobre esto vos decías, espero que el debate sea más profundo. ¿Cómo hacemos un debate sobre la Intendencia que no sea simplemente una confrontación de hay que echar al Frente Amplio, como que ya lo vimos en otra campaña a nivel nacional? Y vos que conocés a la Intendencia por adentro, esto de que la Intendencia es como un elefante o como una cosa gigante, súper estructurada, que en realidad está cumpliendo un montón de funciones que el gobierno nacional no hace, que pasa en las grandes capitales. Entonces, ¿cómo derivamos de ese no sé, chicharacheo mediático a realmente discutir cómo queremos un departamento? Y ahí tenemos el desafío quienes estamos en política y quienes estamos, quienes tenemos la posibilidad de poner en la agenda pública o en el debate público los temas, ¿no? Y ahí
la intendencia es grande, pero por ejemplo la intendencia tenía en el 90 13.000 funcionarios con poca preparación, con una base clientelística generados, era burocrático y eso pasó a más o menos, bajó en un primer momento, algo así como 8.000 funcionarios con una preparación técnica y una capacidad técnica muy importante, ¿no? Y ahí esa cuestión cuando se habla del elefante o se habla de una superestructura, sí, es una estructura grande, es una estructura potente, pero que está en lo cotidiano de cada uno de los vecinas y los vecinos, ¿no? Adentro de tu casa está la intendencia, porque cuando tirás las cisternas y tenés saneamiento, está presente ese sistema ahí que se encarga de esos residuos, y cuando salís a la vereda está la intendencia en la limpieza, y cuando vas hasta a trabajar tenés que hacer uso de transporte público, de la movilidad activa, y también la intendencia es parte de eso. Creo que ahí tenemos que ser responsables cada uno y cada una de las que estamos poniendo arriba de la mesa los temas y el debate público, ¿no? Porque solo pensar en que la campaña se puede dar en queremos sacar a estos que están hace 35 años, a mí me hace acordar a lo que pasó en 2019, ¿no? Claro. O en la campaña anterior, ¿no? Acá esto es, el Frente Amplio no quiere estar en un gobierno por estar, sino que quiere estar para transformarle la vida a la gente, y esto que les decía yo al principio, tenemos como Frente Amplio el desafío de generar un proyecto político y de tener un proyecto político para Montevideo que enamore a los montevideanos y a las montevideanas. Pero quiero también hacer mención, me das pie a algo que también me parece interesante para pensar. Te doy pie a enamore a los montevideanos y el 14 de febrero, ¿no? Primero quiero que... Mirá que te vas salvando, al final tenemos unas preguntas ahí. Uy, bueno. Perdón. No, pero esto de la derecha, ¿no? Instalando el querer barrer el Frente Amplio del gobierno, pero también la derecha hace propuestas concretas, ¿no? Y audaces, porque la instalación de una crisis de la limpieza se da por un esquema propositivo de la derecha atacando en eso. Entonces estamos todos hablando de la limpieza por esa intencionalidad. O un cabildante diciendo que hay que poner militares, o pues, limpiar Montevideo de los grafitis, o sea, son cosas... Blanquear Montevideo. Exacto. Son propuestas, ¿no? Entonces, a mí lo que se me dificulta ver, yo noto al Frente Amplio en un rol defensivo y no tanto propositivo. Me cuesta vislumbrar cuál es el proyecto del Frente Amplio para la Intendencia más allá de un relato defensivo de lo que ha hecho, ¿no? Entonces, yo quería preguntarte, Verónica, si tú tenés una, dos, tres propuestas que podamos conectar para pensar cuáles son, por dónde va el proyecto departamental a futuro para Montevideo del Frente Amplio. Estamos trabajando en las propuestas, ¿no? Y en las propuestas concretas, eso el lunes recién. Más allá de que se venía conversando, las definiciones de la candidatura fueron el lunes. Es tal cual, la gente está recibiendo propuestas concretas, o más allá de que podamos entender que son superficiales, son propuestas concretas. Y ahí, como Frente Amplio, tenemos el desafío que yo les decía: cómo generamos un proyecto político que vuelva a conectar con los vecinos y las vecinas, que vuelva a conectar con ese departamento y esa ciudad que los montevideanos y montevideanas quieren soñar, ¿no? Cómo tenemos una ciudad más linda, cómo tenemos un Montevideo rural más conectado y más valorizado en cuanto a todo lo que aporta Montevideo, ¿no? El 40% de lo que se consume en Montevideo se produce en Montevideo rural, ¿no? Creo que más allá de las propuestas concretas, tenemos el desafío de pensar las propuestas en base a esto. Tenemos que volver a enamorar a los montevideanos y las montevideanas, a conectar con esa ciudad y ese departamento del que se sientan orgullosos. Perdón, ¿no? Para reformular, digamos, y entiendo que obviamente la elaboración de propuestas lleva, además de un proceso colectivo, etcétera, pero ¿qué nudos problemáticos te parece que deberían ser importantes? Por ejemplo, yo ahora pienso en las políticas culturales que han sido bastante dejadas de lado en los últimos periodos por el gobierno departamental, o por ejemplo el tema de la convivencia, el tema de una ciudad extendida. O para vos, como para Verónica Piñeiro, ¿qué es para vos donde habría que hacer énfasis? Yo creo que uno de los énfasis está en la movilidad, de cómo transformamos la forma en que nos movemos en la ciudad y en el departamento. Otro de los énfasis está, sí, obviamente en la cultura, en la necesaria ampliación y trabajo profundo de las políticas culturales y de las acciones. La Intendencia de Montevideo
de nuevo, perdón que vuelva a los 90, ¿no? Pero desde que Tabaré Vázquez asumió, entendió que esto no era solo el famoso calles, luz y basura, sino que en realidad había que descentralizar y trabajar en políticas culturales, políticas de deporte, políticas de salud, que eso fue transformando Montevideo. Hay que seguir potenciando eso, hay que potenciar mucho más la cultura, ¿no? Y cómo Montevideo también es una referencia y se vuelve una referencia en cuanto a capital, con las posibilidades de acceso que da a bienes culturales, ¿no? Y ahí de nuevo tenemos el riesgo del debate, ¿no? El candidato de la coalición republicana propone cerrar un canal de televisión. Fuerte. Sí. ¿No? Si lo hubiera dicho el Frente Amplio, no quiero imaginarme el debate que podíamos... La dictadura totalmente. No, totalmente. Entonces ahí TV Ciudad brinda una agenda de temas, productos, producción nacional que no está en una oferta que no está en los canales privados, ¿no? Y cómo eso se sigue potenciando y profundizando para que todos los vecinos y vecinas tengan acceso a cine que no está en los canales privados, temas de programas temáticos que no están, producción nacional que no está, y creo que eso hay que, y acceso a eventos deportivos que si no hay que acceder pagando, ¿no? Exacto. Y es claro. Verónica, en esto del debate con la derecha, con la coalición, ¿vos crees que al Frente Amplio tal vez le falte explicar más algunas cosas? Por ejemplo, ¿no? Hoy la coalición está reclamando todo lo que ya sabemos, ¿no? Basura, saneamiento, inversiones. Pero ¿crees que hace falta también recordar a los vecinos cuál fue la actitud de la coalición, por ejemplo, en la Junta Departamental, al no votar determinados préstamos? Porque es como una actitud un poco, o demasiado, demagógica, ¿no? No te voto esto para que no se pueda hacer la obra, pero después te critico por no tener las obras. ¿Crees que hace falta también una ofensiva en ese plano? Yo creo que en la inmediatez que está el mundo ahora, siempre es bueno recordar eso, ¿no? O lograr también poner sobre el debate o en el debate público esa actitud que tuvo la oposición durante este periodo de gobierno, cuando se proponía un programa de saneamiento con una mirada moderna, ¿no? El saneamiento ambiental, que incluía también pensar y ver una transformación del sistema de limpieza y de recolección de residuos. Eso fue bloqueado en la Junta. Eso fue bloqueado en la Junta con intereses que explicarán ellos, pero tenían más mirada de corto plazo que de largo plazo, y quienes se terminaron viendo perjudicados fueron los vecinos y las vecinas de Montevideo. Entonces ahí creo que es bueno recordar eso, ¿no? Esas transformaciones que obviamente con un préstamo del BID daban el impulso para una inyección de inversión que permitiera transformar radicalmente muchas cosas, se tuvo que hacer con el marco presupuestal que existía y con las posibilidades de desarrollar herramientas en ese proyecto que ponía una mirada de largo plazo a cómo transformar la recolección de residuos en Montevideo, ¿no? Es claro que el sistema de contenedores llegó a sus límites. Montevideo no puede tener contenedores en todos los barrios. Entonces, eso es claro, eso pasó. La realidad se mueve, tenemos que ir hacia sistemas diferenciales de recolección adaptadas a cada barrio, ¿no? Y por eso la recolección intradomiciliaria que se inició en Santiago Vázquez y en el barrio Bayubá, y otros sistemas de recolección que se han desplegado en diferentes barrios, en base a también mucha presencia de la Intendencia en los territorios, ¿no? El proyecto Áreas Liberadas, que se desarrolló desde febrero de 2022. Es un proyecto que, con un enfoque transversal, identificó en el territorio cuáles eran los sitios de disposición informal de residuos, ¿no? Y generalmente esos sitios están muy asociados a los cursos de agua. Montevideo tiene una red hídrica que es súper densa y que la gente vive muy cerca al agua, eso es algo que pasa en la humanidad. Y identificando esos sitios de disposición informal de residuos, fuimos a hacer el abordaje de cada uno de forma transversal. Desarrollo ambiental, desarrollo social, inspección general, convivencia, para ver cuál era la situación. Y ahí identificamos un montón de realidades, muchas que tenían que ver con privados que hacían la disposición de sus residuos donde no se veía. Claro, y ahí generando un problema ambiental concreto en los cursos de agua. Ese proyecto, ese programa,
retiró de los cursos de agua más de 180.000 toneladas de residuos desde febrero de 2022 hasta acá. Y eso está disponible en el Observatorio de Datos Ambientales. Entonces, ¿es un elefante la intendencia capaz? Pero es un elefante muy potente, ¿no? Claro. Que junto a que con esa capacidad de desplegarse en el territorio de forma transversal y con esa apertura a conversar con los vecinos, puede generar cambios en la vida de la gente. Y ahí, lo que yo les venía diciendo al inicio de esto, hicimos cambios de sistema de recolección en barrios en base a conversar con la gente. Bueno, el contenedor acá no es lo que nos sirve, no es lo que se necesita, y se generaron sistemas de recolección manual, y eso es, en algunos lugares, un motocarro recorriendo en días específicos de la semana, o camiones que recorren en días específicos y ahí se retiran los residuos. Te quería hacer una pregunta, porque ahora hablabas del Observatorio de Datos Ambientales, y esto es una cuestión de transparencia que a mí me parece que hasta generosa la intendencia en cosas de transparencia, porque, por ejemplo, yo fui usuaria, fan número 1 en la crisis hídrica, los datos de la calidad del agua que estábamos tomando, porque la intendencia se puso la mochila de transparentar la calidad del agua, así como hace poco se transparentaron los datos de la calidad de las playas. Entonces, yo te quería preguntar eso. ¿Cuál importante es la información al poder de la ciudadanía y cómo la intendencia tiene un rol en esos temas? Y ahí la transparencia es sustantiva, ¿no? Para que la gente pueda conocer cuáles son las formas, en qué es lo que está viviendo y acceder a esa información, una que está visible de la forma que puede ser visualizable y entendible, y también la disposición de los datos en formato para su análisis más técnico, científico, ¿no? Y ahí, en esa política de transparencia y de apertura de datos, es importante también para que la intendencia se pueda tener la evaluación de la ciudadanía, ¿no? Y ahí eso creo que nos ha dado mucho la apertura y la posibilidad de que se vea información y que se pueda controlar o reclamar determinadas cosas, ¿no? Y ahí creo una cosa, el mapa perdón que vuelva a los residuos, ¿no? Pero sí, el mapa del estado de situación de la recolección de los residuos, que tienen cada color, cuántos días hace que cada contenedor ha sido levantado, fue parte también de la discusión y en el debate público, que los periodistas comenzaron a levantar esos datos y a ver la información ahí y a tenerla. Y eso me parece que es lo que tiene que pasar, ¿no? Esa disponibilidad de información y de una información que también se pueda ver y dar la facilidad para interpretarla, ¿no? O que sea bien explicada para que se pueda interpretar, es bien importante y hace, me parece, a una ciudad y un departamento como es Montevideo. Verónica, vos decías, el lunes se definieron las candidaturas en el caso de Montevideo y como que recién está comenzando la campaña, como recién aclimatándose, ¿no? Pero ya han habido o hay una campaña de alguna forma instalada por algunos también medios de comunicación, sí, ¿no? ¿Qué está pasando con las playas? Porque es uno de los temas que más han estado haciendo hincapié en estas últimas semanas, dando la idea o intentando instalar esa noción de que, bueno, Montevideo es la ciudad más sucia del mundo y al mismo tiempo la ciudad que tiene las playas más contaminadas del universo, ¿no? Es como esa sensación que se quiere instalar. Sí. ¿Qué tenés para decir al respecto? Ahí tengo para decir, lo primero, es que las playas son seguras para los baños recreativos, ¿no? Las playas habilitadas de Montevideo para tomar baños recreativos son seguras. Y otra cosa que tengo para decir, y estuvo acá hace un ratito conversado, los planes de saneamiento que la Intendencia de Montevideo desarrolla de antes del Frente Amplio, y que ha tomado como una política estratégica y una línea estratégica a desarrollar, es lo que ha logrado que las playas de Montevideo hoy tengan la calidad que tengan y que la gente pueda tomar baños recreativos sin estar en riesgo sanitario, ¿no? Y ahí el primer plan, el plan de saneamiento urbano, tuvo como objetivo mejorar la calidad de las playas. Y después todos los siguientes planes, se está desarrollando el plan de saneamiento 7, todos los planes tuvieron ese foco y después comenzaron a tener también el foco de avanzar en la red de saneamiento y de cubrir con saneamiento en más barrios de Montevideo, ¿no?
Y ahí es una política que es clara y que es una política de largo plazo que ha tenido como ese primer objetivo generar la mejora de la calidad de las playas de Montevideo, que en tiempos anteriores no la tenían, ¿no? Y el año pasado se terminó la captación de lo que tiene que ver con el sistema oeste. Todo lo que llega al colector oeste, el de Punta Yeguas, tiene un pretratamiento, ¿no? Claro. Y eso terminó de conectarse el año pasado, ¿no? Una cuestión progresiva. El debate que se puso en el centro, que surgió a partir de que un periodista tuvo los datos y pudo manejarlos, ¿no? Y que se los dimos nosotros, ¿no? Se los di yo. Claro. ¿No? Y la posibilidad de acceder a esos datos, que después se dijo que eran secretos, no eran datos secretos, eran datos que no teníamos publicados, porque los enterococos no son uno de los parámetros con los que la normativa nacional dice si la playa está habilitada o no. Podemos debatir sobre si tenemos que cambiar esa normativa. Estoy de acuerdo, hay que cambiar esa normativa. No la cambia la Intendencia de Montevideo, es resorte del Gobierno Nacional, del Ministerio de Ambiente, junto al Ministerio de Salud Pública, con participación de los gobiernos departamentales. Pero esa normativa hay que cambiarla. Sí, puede haber que cambiarla. La que tenemos ahora para decirle a la gente que no está en riesgo es eso, y no, ahí la gente no está bañándose entre materia fecal. Creo que eso es una cosa que escuché ayer al edil Diego Rodríguez, y se ve que volvió de las vacaciones. No estuvo en la Junta Departamental cuando estuvimos informando con el Departamento de Desarrollo Ambiental. Capaz que se estaba bañando en alguna playa de Montevideo. Ojalá, porque eso muestra que no tienen un problema, ¿no? Lo otro también es cómo en plena temporada ponemos en debate una cosa que no es un riesgo, ¿no? Y que hay muchos montevideanos y montevideanas que es el lugar, o muchos vecinos y vecinas, que es el lugar donde pueden ir. Claro. ¿Tá? Y me parece que eso también tiene como poca responsabilidad desde el debate que se instaló. No, y además que esto de debatir parámetros, de si enterococo, coliformes o lo que sea, pierde de vista que Montevideo es una ciudad que se ha desarrollado y la playa es un ecosistema que demuestra la salud del resto de su sistema hídrico. Entonces, cuanto más se trabaja, Montevideo es el único departamento que se encarga totalmente de su saneamiento. Estuvimos hablando del desarrollo del saneamiento en la ciudad de Montevideo, entonces es como que se aparta de esa discusión como si no tuviera nada que ver, bueno, a dónde llega el agua y cómo llega el agua, y discutiendo entre parámetros como si fuera algo técnico, excluyendo a la sociedad de una discusión de qué tipo de comportamiento se quiere. Y claro, exacto, sacando el foco de cómo se llega a esa calidad de las aguas, ¿no? No es mágico que el agua tenga la calidad, sino que en realidad hay un desarrollo de infraestructura, una política decidida desde hace mucho tiempo y que sigue avanzando, que es la política de saneamiento. Y además un monitoreo permanente de las playas, ¿no? La Intendencia de Montevideo monitorea todo el año las playas en 23 puntos de las 22 playas. Ese monitoreo anual se intensifica en verano, obviamente, para poder tener mayor información. Y esa información se publica. Se publican como datos crudos de cada uno de los datos puntuales, que ahí tuvimos un debate también en la Junta sobre eso. Y se publica la información de la media geométrica 5. Es como muy difícil de explicar, y es como generar una alarma en algo que Sí, no... Que una no, tormenta en un vaso de agua. En ¿no? un vaso Como de se dice agua, habitualmente. cuando en realidad no hay un riesgo ante tomar baños recreativos, ¿no? Pero la información está publicada, y si hay que volver más, si la normativa cambia, se vuelven más restrictivos los niveles, Montevideo tiene la capacidad, o va a tener que tener la capacidad de mejorar su sistema de saneamiento, de mejorar su sistema de tratamiento, de ver qué pasa con cada una de las playas, que obviamente son playas que están en una ciudad y en el borde de una ciudad, y eso tiene el desafío, como decía Martina, es un ecosistema que está sumamente presionado y que tiene una dinámica que también, dinámica compleja, que lleva a que atenderlo sea también siempre desafiante. Hoy sobrevolamos la propuesta de uno de los integrantes de la coalición en torno a, introducir una especie de fuerzas armadas, de militares, a la Intendencia de Montevideo con el objetivo de disciplinar, llamémosle, a los trabajadores de ADEOM. ¿Cómo recibís este tipo de propuestas que se colocan en el medio de la campaña electoral? Tengo que decir que solo leí el titular, entonces en base al titular voy a opinar, es poco responsable, siempre es bueno aclarar eso. La Intendencia de Montevideo tiene trabajadores y trabajadoras
que aportan mucho a lo que es lo que hace la intendencia, ¿no? Y bueno, tirar una propuesta así, debo decir que no la leí, resultó un poco sorprendente, ¿no? Y ahí siempre valorizar lo que es el aporte de los trabajadores y trabajadoras de la intendencia, siempre buscando la apertura al diálogo para cómo mejorar las cosas. Si queremos generar transformaciones profundas en las cosas que hacemos, si queremos tener cambios radicales en la forma en que la intendencia desarrolla sus políticas, vamos a tener que estar también en diálogo constante con los trabajadores y las trabajadoras, que son quienes están en el territorio también y ven y saben de primera mano cuáles son las cosas, ¿no? Y ahí creo que propuestas de este tipo son un poco llamativas. Sí. Hablábamos en la tanda, ¿no? Que este tipo de cosas se daban mucho en la postdictadura, o sea, en esos años todavía turbios, bajo cierta tutela que tuvo nuestra democracia. Esto no pasaba, ¿no? Mortales no pasaba, exacto, ¿no? La frase. Pero algunos empresarios contrataban empresas de seguridad que en realidad eran rompehuelgas, como se les llama habitualmente, ¿no? Que era para controlar a los trabajadores, seguir a los trabajadores, identificar a los que organizaban los sindicatos. Esto pasó y hay muchas publicaciones en nuestro país. Hay un libro muy interesante de Calache, que creo que se llama algo así como 15 años en el infierno, una cosa así, lo estoy diciendo de memoria, pero está bueno porque ahí escribe todo eso, ¿no? Como algunos empresarios contrataban este tipo de patotas, ¿no? Con la intención de, bueno, hacer que los trabajadores trabajen más y con esa imagen casi que cavernícola, ¿no? Pegándole a los trabajadores en plena esclavitud para que funcionen mejor, como si ese fuera hoy el problema que tiene la Intendencia de Montevideo. Pero bueno, es parte del nivel que estamos viendo también de la campaña electoral, un poco ese terrorismo sobre las playas, ese terrorismo sobre los trabajadores y las trabajadoras municipales, ese terrorismo sobre la basura, en fin. Sobre los medios de comunicación. Sobre los medios de comunicación. Es como que, bueno, han todo salido lo que se parezca democrático. con todo. Claro. Y además yo quiero agregar, para mí pasa esto en un momento donde Montevideo precisa muchísima política, que están pasando cosas que precisan de mucho pienso y que realmente hay cosas para ocuparse porque estamos en un momento donde la intendencia precisa repensarse muchísimo, ¿no? Entonces, en un momento donde hay muchas cosas que están pasando, es como absurdo, ¿no? Entonces, yo espero que eso también esté sobre la mesa, ¿no? Porque hay muchísimas cosas que hay que pensar. Total. Bueno, Verónica Piñeiro es la candidata mujer más joven del Frente Amplio, viene de las bases y te deseamos lo mejor en esta campaña corta, súper corta que te toca, pero corta, bueno. pero al final de una campaña Intensa. larga, ¿no? Eso también creo que tiene que estar sobre la mesa. Esto arrancó hace mucho. Y ojalá, le voy a decir a todos los candidatos, realmente espero que se tomen en serio las políticas culturales, porque la cultura es política y requiere de un pensamiento muy profundo si queremos que siga existiendo la institucionalidad cultural de Montevideo. Yo de los temas ambientales no te voy a decir nada porque ya sé que está cubierto. Está Y cubierto. que no se recorte más a la cultura, por favor. Está muy bien, está muy bien. Y zafé de las preguntas del 14 de febrero, me voy, entonces... Sí, no sé. te íbamos a preguntar, pero como No, se fue extendiendo, dijimos, vamos a... Pero habló de dejarla por ahí. enamorar a la gente de Montevideo y eso me parece Proyecto político, Miau. me enamore. muy bien. Muchas gracias. Muchas Verónica. gracias. Adiós. Vamos a la pausa.